Ok, empezamos con el día 22. Marcamos como puntos importantes antes de arrancar el mercado. Esto de acá podía ser un soporte y también este de acá. Este lo íbamos a monitorear a ver cómo reaccionaba en caso de que llegara ahí. Ok, arranca el mercado, marcamos los primeros minutos como de costumbre y luego de este lado rompe el primer soporte de los primeros minutos. Ok, rompe el primer soporte de los primeros minutos. Aquí tomamos nuestra primera entrada. Terminó positiva 1-1. La entrada fue muy clara, rompe el soporte, nos deja la señal de la trampa y rácata. ¿Ok? Venimos esperando a ver si nos deja una segunda marca. Aquí tenemos la segunda marca, nos deja una flecha para una segunda entrada. Ya en tendencia alcista, nos deja un 1-1 positivo. ¿Ok? Muy bien. Seguimos avanzando de este lado. Aquí teníamos una posible trampa que me gusta porque está en la media móvil, pero claramente no, nunca iba a tomar esa entrada. Ok, por ahora venía todo muy bien. Aquí teníamos otra señal de entrada. Segunda flecha, número 2. Esta ya fue la tercera entrada a las 11:27. 1-1, todo muy bien. Por supuesto, ya la tendencia era alcista, claramente. Esta entrada a las 11:27 la dio inmediatamente. A las 11:28 ya estábamos afuera. Entonces, seguimos esperando y acá tomamos otra entrada más. Tenemos una trampa muy cerca de la media móvil o debajo de la media móvil y acá tomamos otra entrada. Esta fue positiva también. Esta otra entrada fue a las 11:34, me parece. 11:34 tomó la entrada. Después, aquí llega el gráfico o el precio llega a este primer rebote que teníamos acá como un posible rebote, en realidad. Y yo lo tomé como una posible reacción. Em, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos deja la segunda flecha de entrada. Vamos a ver aquí que se vea mejor. Aquí veníamos viendo el precio en vivo y nos dejó una señal de entrada de este lado. Aquí también tenemos la confirmación con el delta volumen en el rango. Yo entré como si fuera un rango. Aquí yo entré en contra de la tendencia, pero bueno, tengo este tipo de entrada. En ese momento, la flecha del delta volumen no me lo validó. En el momento en que yo entré acá, esta flecha quedó de antes, pero en el momento de la entrada, la flecha continuó hasta 2 velas más. Y allí, por supuesto, me sacó negativa. Hubiese sido un buen retroceso, pero la tendencia alcista era muy fuerte. Así que nada, yo considero que esta entrada fue igualmente buena porque la señal del precio se dio. Y en ese momento en el que estaba ocurriendo la señal del precio, cuando ocurre esta ruptura, yo tenía allí la flecha con el delta volumen. Solo que bueno, el volumen no rompió completamente y continuó la secuencia de las flechas. Pero bueno, eh, pienso que esta fue una entrada válida. Aquí terminamos negativos, ya eran las 11:50, el día venía positivo, así que decidimos decir adiós. Bueno, veamos el 23 de septiembre. Como de costumbre, vamos con el premercado, lo que vimos en el premercado. Notamos un soporte, no una resistencia de este lado, y también vimos un soporte de este lado. Arranca el mercado y esperamos los primeros minutos para ver qué nos tiene preparado. Bueno, acá hay una serie de señales, pero no tenemos nada todavía, así que toca esperar. Avanza, 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 avanza el mercado, se nota lateral. Aquí teníamos el mínimo del inicio del mercado. Aquí lo intento tocar, el máximo intentó llegar a esta zona, no lo permitió, pero todavía es muy pronto para tomar una entrada acá. Luego acá no tenemos una señal de entrada. Y acá vuelve a testear la zona del mínimo del arranque del mercado. No tenemos una señal clara para tomar una entrada en rango. Aquí, no sé, yo no quise tomarla, me pareció que estaba un poco lejos de la zona. La señal fue clara, por supuesto, coincidía con el volumen, pero no sé, por boluda no la tomé, porque igual se daba claramente. En este punto ya empiezo a ver que el nivel inferior del inicio del mercado empieza a perder un poco de importancia, sin embargo, lo dejo para ver qué más sucede. Fíjense que acá rompió una vez, se volvió a regresar, vuelve a romper, vuelve a regresar, ya me lo ha roto 2 veces, bueno, más de 2 veces. Entonces, en este punto yo decido que este soporte lo borramos. Ok, seguimos esperando una señal de mercado. Acá tenemos
una trampa a la baja que no la vamos a tomar porque tiene acá esta pared, así que no era válida. Sin embargo, yo decido tomar un rango. Tenemos que el indicador me marca una segunda entrada y en este momento el delta volumen también estaba marcando una segunda entrada. Como siempre, esto es una cuestión de decisión. Yo decido tomar la entrada al alza en este punto. Me la tomo, pero viene y me da un besito ¡mua! Y se regresa al target. Salí por esto. Hasta acá sigo esperando a ver qué más sucede, pero no pasó más nada. El mercado estaba muy horizontal, así que nada, yo de pronto estaba esperando que llegara a esta zona. Ya si reaccionaba de aquí hacia arriba, no iba a estar tan segura porque ya el mercado venía con un impulso más bajista, con un poco más de fuerza. Así que nada, decidimos esperar. Aquí en este punto sigue reaccionando a este soporte que yo tenía acá, pero nada, sin fuerza de subir. Y nada, yo aquí ya no tenía mucha confianza de tomar una reacción al alza, sobre todo porque en este punto no se devolvió con fuerza. Así que aparte venía haciendo estos mínimos cada vez más bajos, estos máximos cada vez más bajos, así que nada, seguimos esperando. Aquí ya arranca, ya casi era el cierre de la hora que opero normalmente, así que digo, adiós, me fui. Y después, claramente, cuando rompe este soporte, se dan unas entradas maravillosas. Aquí había una primera entrada espectacular. Después viene acá otra segunda entrada maravillosa. Si no era esta, iba a ser esta. Pero bueno, no tomamos ninguna de esas entradas porque estaba fuera de nuestro rango horario. Terminamos el día 23 de septiembre. Día 24 de septiembre. Vamos a ver qué tenemos acá. Como siempre y de costumbre, empezamos marcando el premercado o los puntos importantes. Aquí teníamos nuestro primer punto. Y también acá marcamos este porque aunque se rompió acá, volvió a rebotar y antes de empezar el mercado rebotó ahí varias veces, así que se tomó como un punto importante. Y por último, también tomamos este como otro soporte importante para tener en cuenta. Y este de acá fue importante porque fue el que dio el impulso a este movimiento. Aquí lo íbamos a estar monitoreando a ver cómo se comportaba. Entonces, 24 de septiembre arranca el mercado. Primeros minutos estuvo sin ningún tipo de señal. Acá a las 10:39 deja una señal, pero estaba justo allí en el límite de los primeros minutos del mercado, así que no hicimos nada. Aquí nos dejó otra señal de trampa y tomamos esa entrada en ese rompimiento. Fue positiva en 1 a 1. Muy bien. Después tenemos acá esta trampa que yo no la tomo, esta tampoco la tomo, tampoco se daba para hacerla. Aquí tuvimos una segunda entrada que yo no tomé, por suerte, porque fue por pura suerte que no la tomé. Pero aquí tomamos esta tercera entrada. Nos sacó negativos con 13 ticks. Ok. Ah, ya me acordé. Esta nos sacó negativos, sí, pero yo la saqué antes. ¿Por qué la saqué antes? Porque justo a esta hora ya iba a ser la hora de una noticia. Eran las 10:56, faltaban 4 minutos para una noticia. Yo me acordé estando dentro de la entrada, decidí sacarla acá un poquito negativa. Igual fue una buena decisión porque me iba a sacar negativa completamente. Es decir, que esto fue una mala entrada a la hora de las noticias. Ok, después seguimos acá, intentó rebotar en este punto, pero no me dejó ninguna señal. Aquí estaba rompiendo la media móvil, no tenía ninguna tendencia a la baja ni al alcista, nada. Seguimos esperando, seguimos esperando. Aquí vuelve a rebotar en esta zona y teníamos una señal de entrada que en ese momento se estaba confirmando con el delta volumen. Acá, por supuesto, el delta volumen siguió en adelante y no se terminó confirmando. Pero en este momento teníamos el delta volumen formándose en una entrada o en una segunda entrada. Bueno, decidimos entrar igualmente y salimos positivos en 1 a 1. Muy bien, excelente. Después aquí vuelve a tener otra segunda entrada. Yo decido no entrar en esta, por tonta, nada más, por miedo. Iba a salir positiva, pero bueno, lamentablemente no entramos. Aquí, por lo que recuerdo, el delta volumen igual venía haciendo confirmaciones, pero en este momento no hizo, siguió de largo, pero la flecha estaba confirmando en ese momento. Igual no entramos, lamentablemente, una entrada perdida. Aquí vuelve otra vez a rebotar. Creo que no entré porque no tenía ninguna confirmación aquí con el delta volumen. Creo que fue ese el motivo por el que no entré. No me acuerdo, sinceramente. Después, aquí vuelve. Para mí este nivel sigue siendo válido. Acá tenemos también una entrada válida. Si yo quizás hubiese entrado acá, me sacaba negativa, no iba a querer entrar acá. Igual en esta no me dio tiempo de entrar.
En ese momento estaba cazando para entrar, pero no, fue un movimiento muy rápido y muy brusco. También se confirmó con el delta volumen, pero bueno, dos entradas que no hice, lamentablemente. Aquí ya vuelve a tener un movimiento bajista como más uniforme, más homogéneo. Entonces, cuando me da esta señal acá con la trampa, decido entrar. Lamentablemente salimos negativos, por desgracia. Aquí teníamos una segunda entrada que normalmente tampoco entro en estas, iba a ser positiva, pero esta no la hago, no está en mi backtesting, así que no pasa nada. Después ya eran las 2:20, acá cuando perdimos ya yo decidí irme. Sin embargo, hasta las... Ah, no, mira, eran después, a las 2:40 dejó una que ya nos habíamos ido. Así que no, la última entrada posible era esta que fue a las 2:14. Listo, hemos terminado el día, nos fuimos después que perdimos esta entrada. Lamentablemente, este día, hoy, me fui tabla, me fui en cero. Pude haberme ido con por lo menos 200 por las dos entradas que no hice. Tengo que mejorar eso porque eso me afecta la estadística cuando no hago entradas por miedo. Hay algunas que se me van muy rápido, no me da tiempo de hacerlas, ok, está bien, pero las que no hago por miedo me afectan la estadística. Así que pendiente con eso, Lisbeth. Nos vamos con el 25 de septiembre. Como siempre, arrancamos con el análisis del premercado. Aquí teníamos este nivel que lo habíamos marcado como importante y acá abajo teníamos otro que estaba desde muy atrás. No sé si se ve acá. Este venía desde muy atrás. Ok, bueno, venimos, esperamos el inicio del mercado, los primeros minutos, a ver qué sucede. Tuvo un impulso bajista. Acá tenemos el inicio del mercado y esta zona la habíamos marcado hasta acá más o menos, que fue donde terminó en los primeros minutos del mercado. No tenemos ningún tipo de entrada hasta este momento. Rompe el nivel, no nos deja nada para entrar a la baja, vuelve a romperlo otra vez, pero sin ningún tipo de señal que nos permita entrar, ni al alza ni a la baja. Acá sigue avanzando el mercado, vuelve otra vez a romper el nivel, por lo tanto ya pierde importancia y acá empieza a tomar impulso. Entonces, esta zona que habíamos marcado en los primeros minutos del mercado, yo la traslado al punto más bajo, porque me reacciona de este lado y de este lado. Hasta el momento seguimos sin ningún tipo de entrada. Seguimos avanzando, avanzando, llega a la parte superior del nivel. Vemos acá si era una posible entrada como un rebote, pero no tenemos ninguna confirmación en el delta volumen, así que no tomamos nada. Sin embargo, en este lado nos deja una trampa para entrar al alza como un posible rompimiento del nivel, pero el cierre de la vela estuvo debajo de la zona que teníamos marcada inicialmente. Entonces me generó duda si podía funcionar como un rebote o como un rompimiento. Por eso decidí no entrar. Luego nos deja una segunda entrada que podía ser válida también. Yo a veces tomo estas entradas, a veces no. Acá decidí no tomarlas porque en ambos casos las velas cerraron debajo de la zona y me generó más desconfianza. Solo por eso no entré. Sin embargo, la pude haber tomado y podía haber sido una muy buena entrada. Pero no fue, así que seguimos. Seguimos avanzando y acá el nivel ya estaba roto y aquí sí nos deja una señal de segunda entrada. Efectivamente, entramos y fue positivo. Seguimos, seguimos, seguimos. Empieza a romper la media móvil. Acá empezamos a revisar a ver cómo se comporta. Empieza a romper la media móvil varias veces. No me da tanta confianza. Debo tener cuidado. Ya lo dije en otros días anteriores. Que me pasa que entro cuando rompe varias veces la media móvil y no me va muy bien. Seguimos, por el momento no tomamos nada, sin embargo empiezo a ver que aquí hay un rebote o una posible reacción en este punto. Empezamos a observar. Seguimos, seguimos, seguimos. Acá podríamos ver o identificar esto como una posible zona. Sin embargo, hasta el momento no tenemos nada para entrar, ni ninguna señal de rebote, nada. Luego, acá nos deja una trampa muy cerca de la media móvil. Podíamos entrar a la baja, pero ¿qué pasa? No tenía sentido entrar a la baja porque en realidad yo estaba esperando era un rebote. Estaba esperando que me dejara una señal como rebote al alza. ¿Qué pasó? Que en el delta volumen no tuve ninguna confirmación, por eso no entré. Y cuando vi esta señal, que me gusta entrar en este tipo de señales, iba a estar como en contra de una pared. Entonces, por eso decidí no tomar la entrada. Creo que fue una buena decisión, aunque la entrada iba a ser positiva. Pero en función del análisis que tenía, creo que el análisis era el correcto. O sea, digo que era el correcto en función de lo que vengo haciendo, porque yo necesito encontrar en mi operativa es consistencia. Y para encontrar la consistencia necesito analizar siempre de la misma manera las situaciones. Ok, aquí ya eran cerca de las 2:10. Íbamos a ver qué más pasaba. Probablemente nada y nos iba a tocar irnos. Acá rompe, ya nos había roto esta zona una vez, vuelve a romper otra vez, vuelve otra vez a romper, aquí pierde importancia y borramos esta zona. Seguimos, seguimos esperando, no nos deja nada, empieza a comportarse más bien de una forma horizontal y errática. Son las 2:30 y no nos dejó ningún tipo de entrada, pero este nivel seguía siendo válido. A ver,
¿Qué más hizo después? A ver si lloramos o no lloramos. Aquí la zona eran las, a ver, 12:47. Nos dejó algunas señales importantes como rompimiento. A ver cuál coincidía. Esta era un punto de entrada para entrar como confirmación con el delta volumen. Creo que iba a ser válida y esta también. Nos iba a hacer sufrir un poco. Quizás nos sacaba, quizás no. A veces cuando tengo estas entradas, a veces me saca, a veces no. Pero iba a terminar positivo. Con el delta volumen confirmando, por supuesto. Acá, bueno, acá no tenía confirmación, aquí tampoco. Así que no sé si hubiese decidido entrar en esto. Y después, a ver qué más hizo después. Después. Ah, no, aquí posiblemente nos iba a sacar. Aquí no entraba. No, listo. Terminamos por el día de hoy. Adiós. Ok, vamos con el día 26. Como de costumbre, como de costumbre, empezamos con el premercado. Acá teníamos un posible punto importante. Para mí aquí reaccionó, se fue al alza, aunque acá lo rompió. Acá tuvo una reacción para irse a la baja, así que sigo tomando esto como un punto importante. Después de eso, esto lo vamos a ver después para acordarme que lo hice mal. Tomé esto como un posible punto. Y en el momento, recuerdo que en el momento en que estaba analizando, dije, bueno, este punto de acá voy a monitorearlo, voy a mirarlo para ver si funciona como un rebote, pero no marqué la zona. Ok, seguimos. Como de costumbre, marcamos los primeros minutos del premercado. Hasta acá, en los primeros minutos del premercado, llegó hasta esta zona, así que lo marcamos aquí. Venimos, ok, muy bien, arranca, rompe la zona del inicio del mercado de los primeros minutos, se devuelve, no me deja ninguna zona, ninguna señal como para yo entrar en un rango, así que nada, no hacemos nada en este punto. Seguimos, aquí vuelve a romper, se devuelve y veo si va a funcionar como un rebote. En este punto venía rompiendo la media móvil, acá normalmente cuando me deja una señal de entrada, pero la vela termina debajo, o sí, debajo de la media móvil, en este caso que estamos al alza, yo decido no entrar, porque para mí está rompiendo la media móvil y puede ser que se esté devolviendo, o sea, que esté entrando en contra de la tendencia. Entonces, esta entrada no la hice por ese motivo. Pero después de eso, me deja una trampa acá y decidimos entrar en este punto, una señal de la trampa. Genial, salimos positivos, ok, muy bien. Después llega al punto máximo que teníamos ese día en el mercado y podíamos entrar como una posible señal de rango. Era una entrada bastante grande, creo que eso me hizo pensar para no entrar. Recién terminaba de salir la otra en positivo, creo que más que todo fue por la rapidez de la decisión, que ni siquiera pude tomar la entrada, o no la quise tomar, pero el punto fue ese. Aparte era una entrada bastante grande. Ok, seguimos esperando. Acá, en este punto, ya este nivel de los primeros minutos del mercado ya no lo estaba respetando, porque acá lo rompió 2 veces, acá lo testeó, vuelve a romperlo como tercera vez. En este punto lo rompe, me deja una señal de entrada, pero yo decido dejar de darle importancia. No hice esta entrada porque fue en el momento en que estaba, ok, ¿qué hago? ¿Qué decido? ¿Qué espero? Etcétera. No la tomé. Bien. Seguimos esperando. Y luego teníamos otra señal más, ya con un contexto más hacia la baja, dado que rebotó en este punto. Teníamos acá una señal con una entrada grande también. Pero bueno, decidí entrar porque el target estaba un poco alejado del siguiente nivel. Y casi nos saca negativos, pero aunque nos hizo sufrir un buen ratito, terminamos en positiva esta operativa. Ok, seguimos. Acá tenemos, estábamos esperando a ver si reaccionaba a, a este nivel, que también forma parte de la apertura del mercado, y decidimos entrar a dónde. Acá nos dejó una señal más. Acá no entramos, aunque teníamos el chance para entrar cerca de este nivel. Ya estaba como perdiendo un poco de fuerza el impulso bajista y yo decidí esperar a ver qué reacción iba a tener en este punto. En realidad esta entrada era válida, yo no la hice por tonta porque tenía que haberla hecho, porque en el backtesting esta entrada está cuantificada. Pero bueno, no la tomé. Una mala decisión porque era una entrada completamente válida. Por el contrario, yo decidí esperar si acá reaccionaba. ¿Qué pasó? Aquí reaccionó, me dejó una señal al alza, aunque en el delta volumen no parece ver que hay una confirmación. En ese momento allí se estaba generando una posible señal para romper al alza. Pero en el delta volumen la señal no se terminó de producir, no se confirmó. Ya nosotros estábamos adentro para ir en la dirección opuesta al movimiento. Y terminamos saliendo por esto. Pero bueno, no fue una mala entrada porque yo la tengo texteada y bueno, en la decisión no fue mala, pero nos sacó negativos. Ok,
Seguimos esperando a ver si nos deja alguna otra señal. Rompe ese nivel de apertura del mercado. Acá reacciona. Acá, aunque no llega, nos deja una señal bajista. Perdón, nos deja una señal bajista. Y yo decido tomarla. Es una entrada grande. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuál fue mi error? Que yo en el principio del mercado había dicho que iba a monitorear este punto. Y justamente reaccionó acá. Entonces, la niña tonta se olvidó que tenía que monitorear ese punto. No tomó esto como una posible reacción, que era completamente válida. Además porque en el, oh, además porque en el delta volumen me estaba dejando la confirmación también. Era una entrada hiper mega válida y iba a salir hiper mega positiva. Pero bueno, no la tomé, fue una mala decisión. Aparte, no puedo cometer esos errores, no puedo darme el lujo de cometer esos errores. Y encima de eso, vengo y se me ocurre tomar esta entrada, que tenía el target después de romper este nivel, lo cual no debería suceder. Era una entrada grande. Y nada, si yo hubiese tenido este nivel marcado, ni pienso siquiera en tomar esta entrada. La tomé, muy mala entrada, muy mala decisión. Y es un recordatorio de que no puedo cometer este tipo de errores, porque afectan mi estadística. Y pocas entradas que afecten mi estadística pueden hacer que pierda bastante. De hecho, en lo que llevo de este mes hay varias entradas que no he hecho, o por miedo, o porque no analicé bien el mercado, y podían haber sido positivas, o hubieran sido positivas, pero no las tomé. Aunque no ha sido un mes malo, eh, pudiera llevarlo muchísimo mejor. Pero bueno, seguimos. Creo que esta fue la última entrada que hice este día, me parece. Vamos a ver. Acá rompe otra vez la media móvil, empieza otra vez a ya comportarse de forma errática. Este nivel lo rompe, el nivel de apertura de los primeros minutos, lo rompe una vez, lo rompe dos veces. Acá le dejo de dar importancia y ya, aunque sea tarde, empiezo a darle importancia al nivel que no tomé en cuenta al principio. Me parece que después de esto ya no tomo ninguna otra entrada. Empieza a comportarse horizontalmente. Empieza a comportarse horizontalmente en este lado, pero nada, esperamos. No, empieza a romper la media móvil, no hubo ningún tipo de señal de entrada. De pronto estaba esperando si acá volvía a rebotar en la media móvil como para que me diera un punto de señal de entrada. Fue este posible punto, pero ya era más de las 2:30. Así que no lo tomamos. Terminamos este día con una entrada que fue muy, muy mala y este día pudimos haber terminado más positivos. Terminamos positivos, me parece. Vamos a ver. No, terminamos en -60. Pudimos haber terminado positivos si no hubiera sido por esa muy mala entrada que hice. Para tener en cuenta de mejoras y no cometer ese tipo de errores en el futuro. Adiós.